Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a este video número 34 de la interpretación de la profecía revelada para el tiempo del fin. Esta profecía ya es revelada. Esa palabra no la uso como para hacer publicidad, la uso como significa, porque esta palabra iba a ser revelada durante el tiempo del fin, cuando a Daniel se le dice: anda Daniel, que esto está guardado y sellado para el tiempo del fin. Entonces solamente quien esté profetizando, diciendo o interpretando la palabra profética en esta dirección y está seguro que está en los últimos 7 años, está hablando la profecía revelada, que está diciendo que todavía falta para que empiecen esos últimos 7 años. No sabe qué está diciendo, porque no tiene elementos bíblicos para poder asegurar antes de tiempo de esos 7 años lo que está sucediendo. Porque esta profecía estaba sellada en la lógica de la gramática escritural, o sea, lo que quiere decir las palabras escritas allí. Capítulo 12, verso 4 y verso 9, donde a Daniel se le señala específicamente el tiempo en que se podía entender esta palabra, y entonces es realmente revelada. Yo les estoy hablando desde años atrás, ya les empecé a decir cómo desde el 2020 empecé a tener una claridad específica sobre la profecía de Daniel y de Apocalipsis. Por eso hoy les vengo a traer un resumen de todos los hechos proféticos hasta hoy y lo que estamos viviendo hoy, que estamos viviendo esos últimos momentos de la profecía del fin, o sea, antes de que Jesucristo regrese. Porque esto se dio a conocer, estamos llegando al final de esos 7 años que empezaron, les dije, cuando terminó la dispersión del poder del pueblo santo, que no es como la iglesia lo interpreta, que cuando Israel volvió a constituirse nación en el 1947 o 48, porque ese no es la dispersión del poder. El poder del pueblo santo estaba en Jerusalén. ¿Cuál es el poder de ese pueblo santo? Ese pueblo santo es la simiente de Jesucristo, desde Abraham hasta Jesucristo, y siguió a la iglesia. Entonces, donde estaba concentrado el poder de la iglesia, en esa época en que fue arrasada y destruida y la iglesia fue dispersa, igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, o el pueblo judío, mejor, fue disperso en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas romanas invadieron y destruyeron el templo y destruyeron la ciudad. Entonces fue dispersado todo ese pueblo. Allí fue dispersado también el poder de la iglesia, que estaba concentrado en Jerusalén. Entonces Jerusalén es donde se concentraba ese poder político del pueblo judío y del pueblo santo, que eran los apóstoles, donde estaban predicando muchos de ellos. Acuérdense que Pablo fue a Jerusalén y allí fue encarcelado, igual que el Señor fue encarcelado allí. Jerusalén, donde ese poder político se une a ese clero de su época, el clero judío, y se unen para condenar al Mesías y no reconocerlo. Entonces se cumple lo que la palabra dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces se dio lugar del evangelio a ese mundo gentil, del cual vinieron ahora esas tribus que estaban dispersas, que se mezclaron entre los judíos, y a ellos les fue reservada también la palabra. Y el mundo gentil de los dos hizo un solo pueblo, que es este Israel de Dios, la simiente santa. Entonces decimos que ese 16 de mayo del 2018 se cumplió esa profecía, porque el poder del pueblo santo regresó después de haber sido disperso por el mundo. Regresó a Jerusalén, cuando Jerusalén se constituye nuevamente la capital del Estado de Israel. Entonces, eso estaba dominado por los palestinos,
y allí tienen todavía sus mezquitas y lugares de adoración. Y los judíos, el pueblo de Israel, pues tenía que regresar allí a tomar control, porque él tiene que darle cuentas a Jesucristo que viene a pedir de ellos las cuentas y a tomar el poder para darlo ¿a quién? Al pueblo, a los santos del Altísimo, o sea, a que viene de su simiente santa. Entonces es allí donde ese poder que hoy lo tienen los judíos ya, están apoderados de él, tienen que entregárselo a Jesucristo, a quien inmolaron, a quien no recibieron. Y entonces ahí es donde van a lamentar, porque él era el Mesías, que ellos no aceptaron. Y él toma el poder de ese pueblo y lo entrega al pueblo santo, o sea, a la iglesia, al verdadero Israel de Dios. Porque el Israel que hay ahora es usurpador. Ese no es el verdadero Israel. Está en conflicto y se unió a las fuerzas del anticristo para provocar esto que estamos viendo hoy en día. Entonces vamos a ver dónde estamos, porque estamos ya abierto ese sexto sello. Miren ustedes en el libro de Daniel, para que ustedes vean exactamente dónde estamos. Pero miren, primero voy a leerles aquí en el sexto sello, para que ustedes entiendan. Yo les he explicado sello por sello. Hemos visto que aquí no nos hemos salteado nada. Muchas cosas no las vemos, pero están pasando. Entonces sabemos que están pasando por la palabra, porque ella lo dice. Pero usted, sí, según el lugar donde viva, aún en Europa, usted todavía no ha visto bombas, no ha visto aparentemente que el mundo haya cambiado mucho. Sin embargo, si prende las noticias, se va a dar cuenta que le hablan de muerte y destrucción por miles, que ha muerto muchísima gente en Gaza, en el Líbano, en Siria. Si usted no se ha dado cuenta, en Ucrania, que el mundo está en guerra. Y claro, usted lo que le queda fácil hacer es como hace la mayoría de los cristianos hoy, que es, ay, no miremos noticias, no nos estresemos, es lo que dicen, no nos estresemos, no veamos noticias para no estresarnos, como si así se pudiera aplacar lo que ya se ha levantado, porque está en acción ese poder del anticristo, destruyendo las naciones, conquistando los pueblos, llevando la maldad al extremo, como dice la Biblia aquí en Daniel. Con la multitud de las abominaciones vendrá el desolador, y lo que esté determinado se cumpla sobre el desolador. Fíjense ustedes que estos sucesos narrados en Daniel, cuando usted puede lograr entender Daniel y lo conecta con el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta dónde estamos, lo perfecto que estamos. Estamos ya abiertos a ese sexto sello. Mire, le puedo leer acá. Primero, porque hoy quiero dedicarme a hacerles ver esa incursión del anticristo en este tiempo. Estas guerras que se están librando en Ucrania, en el Medio Oriente, cómo se invadió ese reino del sur y se destruyó. Se causó grandes estragos al rey del sur, porque se empeñó en la guerra. Como ya sucedió lo de la provocación a las fortalezas. Pero vamos a la palabra para que ustedes vean. Miren lo que va a pasar en este sexto sello. Este sexto sello, que ya se abrió y les voy a explicar por qué, es terrible. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar,
y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, las élites. Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Fíjense ustedes, este es el resumen del sexto sello, y aquí vierte el séptimo sello, también, que el séptimo sello son las trompetas, 7 trompetas, que son las consecuencias o los daños que sufre la tierra a consecuencia de lo que está pasando en ese sexto sello. Entonces esto es claro, es lo que viene. Les estoy dando el resumen. No se asuste. O asústese, pero prepárese. Sepa que esto es por su bien. Cuando a usted le dice que tiene que ir a la quimioterapia, usted se asusta porque dice, uy, tengo cáncer, me voy a morir. Es grave. Pero hay una esperanza en eso. Entonces, asústese, pero vaya a la quimioterapia que la necesita, porque muchos se recuperan. Entonces es una buena posibilidad. Ahora usted tiene promesas mayores que esas. Este es el paso que hay que dar para que venga la vida y venga el Rey, el juez justo, que no miente, que no engaña, que no prevarica contra el pueblo. ¿Les parece hermoso? Entonces vale la pena esto que nos toca enfrentar, este sexto sello, porque lo que viene es grandioso. El Rey entre nosotros. Mire cómo Daniel lo describe esta época. Dice, al tiempo señalado, Daniel 11:29 dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Vean lo interesante. Resulta que ya había ido al sur, ya había barrido todo ese rey del sur. Siria, Líbano, Jordania, todo eso. Aunque Jordania es de los suyos, pero él barrió con todo lo que, hasta Irán lo atacó. Pero Irán se ha frenado y no ha contestado. Ha estado así tratando de no hacerlo porque sabe que al final lo único que les toca a todos es tirar lo más duro que hay, que nadie quiere tirarlo. Entonces han aguantado toda esa provocación y viendo todo ese asolamiento del reino del sur. Rusia no pudo hacer nada para defender a Siria y entonces ahí es cuando se le hace traición, porque Siria siempre fue protegido por Rusia y Rusia ha ayudado a proteger esos países del sur en buena forma, como Irán. Irán está guardado y protegido por Rusia, apoyado. Ustedes traten de ser imparciales, porque yo sé que en nuestra cultura occidental nosotros vemos a los orientales como el fo, el malo de la película, porque se nos ha pintado así para podernos sectarizar e inclinarnos a una falsa esperanza, que esto es una estrategia muy bien planeada por el anticristo. Pero ciertamente yo amo mi país, Colombia, donde nací, Estados Unidos, donde me crié buena parte de mi vida y crié a mis hijos que son criados allá. Entonces yo amé esa tierra y realmente conozco su cultura, la cultura latina, y pues, pero desde muchos años atrás yo aprendí a separar las costumbres de los unos y de los otros. Y a mí me decían que yo parecía musulmán, que por qué no me iba a defender los musulmanes. Yo no soy musulmán y simplemente trato de ser justo en mis conceptos, porque el sentido primordial de la vida cristiana es la justicia. Dios ama la justicia. Y no porque sean mis hijos, yo voy a decir que mis hijos son buenos y rectos y los otros son malos. No, yo tengo que saber hacer diferencia entre el comportamiento de uno y el del otro y con imparcialidad decir quién está obrando bien y quién está obrando mal. Tristemente, mis hijos
Los que amo corrompieron su comportamiento siguiendo las costumbres de Occidente que les fueron infundidas intencionalmente, aceptando feminismo, aceptando homosexualismo, aceptándolo y creyendo que oía a muchos decir, pues es que si todo el mundo lo hace, y dejándose arrastrar en conceptos tan claros en la Biblia como esos. Entonces perder uno la brújula cuando no está apoyado en la palabra y se apoya en el pensamiento individual o colectivo, como le pasó a Occidente. Yo vi corromper los pueblos a Latinoamérica. Cuando yo viajaba a Estados Unidos veía costumbres muy diferentes. Cuando fui a Europa vi costumbres terriblemente diferentes. Unas libertades ya extremas, porque se prostituyó primero Europa en su comportamiento y llegó a un libertinaje total, donde la mujer hacía lo que quería y el hombre también, cada quien como si Dios no existiera. Y luego vi a Latinoamérica ir cambiando sus costumbres y occidentalizarse como lo hizo hoy, por lo menos en ideología, porque aquí se le ha puesto un poco más de traba en el factor económico, entonces no han tenido las libertades económicas para poderse pervertir al nivel de Europa. Entonces sí, gracias a Dios Latinoamérica es subdesarrollada, porque no ha llegado el desarrollo de depravación que hay en otros países, pero ya lo hay individualmente y ya la idea es mala, ya la mentalidad no es lo que tenía que ser. Entonces, tristemente, hay que aceptar, son pueblos orientales que llamamos terroristas y a los que se les adjudica el querer la guerra, que no es cierto, ellos no quieren la guerra. Son mucho más cultos que nosotros. Tienen cultura, todavía respetan la familia, todavía tienen lazos y discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo y qué no deben aceptar. Y cuidan sus costumbres muy celosamente comparado con nosotros que los muchachos hagan lo que quieran. Ya los muchachos se levantan diciéndole a la mamá, yo quiero esto, lo otro, y quiero ver esto, y mamá, cámbiame aquí. Y ya no se le dice al niño qué debe hacer, sino qué quiere que se haga para hacer la voluntad del muchacho. Eso no se veía antes. Hoy se vive en esa voluntad del muchacho como que es el que supiera. Mi hijito que quiere comer, mi hijito que quiere ver, qué se quiere poner. Cuando en otra época se nos daban directrices, se nos decía por dónde ir y así aprendíamos a ser buenos líderes. Hoy el muchacho se acostumbra a fallar, él tomó su decisión, me equivoqué, se acostumbra a equivocarse y entonces el error se vuelve parte integral del comportamiento humano. No importa que caiga y levántese y siga cayendo hasta que se prostituya. Cometa los errores que quiera. Esa no era la forma de educar. Sin embargo, el mundo llegó allí. Entonces, miren, apartándonos del tema. Dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Fíjense ustedes cómo el primer ataque que se hizo está aquí descrito, miren. Vamos aquí a Daniel, del capítulo 11, y les voy a hacer un repaso desde los sellos. Desde la aparición del anticristo está en el capítulo 11 de Daniel, desde el verso 21. Miren cómo les puedo decir lo que hemos pasado y lo que viene y lo que queda. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino. Les dije desde el principio, ese que se sucedió en el gobierno una vez listo para gobernar durante esos 42 últimos meses, es el anticristo. Despreciable porque es un engendro de Satanás. Entonces, no darán la gloria del reino porque nadie sabe quién gobierna. ¿Ve?
Entonces unos ven a Macron, en su época estaba Biden, ahora otra vez Trump. Todos son anticristicos, son parte de ese gobierno que está hoy liderado por Satanás. Ya dijimos en los capítulos anteriores cómo él es el octavo cuerno que sale de entre esos 7, que esos 7 son 7 naciones que gobiernan el mundo. Pues obvio, ¿quiénes son las 7 naciones que gobiernan el mundo? Hasta se lo han escrito grande, G7, 7 naciones. ¿Cómo quiere que se lo diga? Son las que gobiernan el mundo, que son las naciones más poderosas de la tierra hasta ese momento. Entonces, él se levanta entre ellos y el octavo cuerno, y era diferente a los demás, muy diferente, porque es espiritual, es de ángel y es hombre. Por eso les he dicho, en este tiempo ocurre la fusión entre esos dos mundos, físico y espiritual. Entonces él gobierna en medio de ellos y ha provocado toda esta confusión. Porque mire lo que dice acá. Dice, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, haciendo creer que va a hacer grandes cosas, que él sí va a cambiar el mundo, él va a hacer de todo. Tomó el reino con halagos. Acuérdense quién estaba en el principio de esa pandemia. Uno que promete hoy lo mismo, muchos cambios y muchas cosas, mientras está creando el caos por detrás y levantando los vientos impetuosos de guerra, y guerra fuerte. ¿Ve? Pero mientras tanto está prometiendo que hace y que trae y abundancia, mientras está enriqueciendo a muchos y empobreciendo a muchos más, debilitando el pueblo y fortaleciendo los suyos, como dice acá. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Fíjese, lo más sagrado que se tenía en la vista del cristianismo era el pueblo judío. Ese pueblo judío fue destruido en sí, en su esencia, que era, porque hoy se usa para confundir, para que la gente no entienda. Y no se habla de ese pacto que hay al final con ellos, porque se hizo un acuerdo con ellos para que ellos aceptaran lo mismo que todo el mundo aceptó, ese engaño inicial, que fue lo que se puso en todos para cambiar esa genética y poder controlar la humanidad. Entonces eso se hizo y él fue víctima de eso también. Él mismo cayó, porque todo el pueblo recibió lo mismo. El pueblo judío, como todo Occidente, como pueblo, es víctima de todo. Porque acuérdense que esto es una prevaricación, o sea, es una trama de los gobiernos contra el pueblo. Y en este caso la víctima, pues somos el pueblo. ¿Ve? Por eso hablamos aquí entre nosotros, pueblito estamos hablando. Esto esperamos que a los grandes ni lo entiendan, que si llega el Señor no les permita entender, aunque saben de qué hablamos. Y después del pacto con él engañará y subirá. ¿Ve? Después de que esa alianza se hizo allí y Israel se hizo parte de lo que venía, vino el engaño a todo el mundo. Todo el mundo tenía que guardarse de lo que venía. Y ustedes saben, tomar las medidas. Y saldrá vencedor con poca gente. No necesitó de ejércitos para poderse tomar el mundo. Solamente con esa institución que formó y a través de la cual dio la orden para que todo el mundo tomara eso que debía hacerse. Y fíjense este versículo, estando la provincia en paz y en abundancia, era un tiempo, acuérdense los 2019, 18, yo recuerdo que yo ganaba en Estados Unidos trabajando, yo soy un trabajador humilde, trabajaba en taxi, en Uber y todo, pero llegué a hacerme más de $10,000 al mes,
trabajando. Había una abundancia terrible, que eso era mucho dinero. Mas estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Nadie había hecho cosa semejante, estando en tanta abundancia. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Fíjense ustedes qué claro es esto. Muchos se enriquecieron, muchos hicieron dinero, y otros empezamos a empobrecernos, Luego nos dieron una ayudita, y pues nos llevaron a un extremo que hoy la clase media de Estados Unidos y Europa está empobrecida. Y aún con esto de los aranceles, esto no es para otra cosa más que para debilitar más la clase media, porque el gobierno no le afecta, él se va a enriquecer y a fortalecer, porque él recibe eso, los aranceles. El que los tiene que pagar es el pueblo. Entonces, ¿quién es el que se va a empobrecer y le va a costar más? El pueblo, a la clase media, que no va a tener cómo cambiar su carro, comprar sus cosas, todo vale más, todo es mucho más. Y esa es la única razón, porque ¿qué sentido tiene poner esa imposición? Imponer una carga de esas. Es eso. Todo lo que usted ve hoy tiene el propósito de empobrecer la clase media, para que debilitando la clase media, entonces se pueda enforzar lo que se quiere hacer, que sacar el designio de ellos. Pero mire, verso 25, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Es como se fue contra ese Medio Oriente justo, gran ejército, una fuerza increíble. Y Rusia ya estaba allí ocupado, que tenía Occidente metido bajo el manto de Ucrania, que decían que iban a pelear solo los ucranianos y ellos no se iban a meter, pero eso sí pusieron todas las armas posibles para mantener a Rusia en una guerra de más de 3 años, donde imagínense, Rusia contra todo Occidente, luchando, que era la verdad, hasta que pusieron misiles y se metieron hasta el territorio ruso, y hasta Moscú llegan hoy los proyectiles, todo eso llega allá, y Rusia está siendo acosado. Pero mientras tanto, mire lo que dice acá, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. De eso no se nos ha informado cuántos murieron, mas no prevalecerá, porque le harán traición, porque él no esperaba que no le ayudaran. Lo dejaron solo, obviamente hasta lo invadieron del norte, hasta Turquía invadió a Siria, y por todos lados asolaron los ejércitos sirios. Entonces la mortandad fue terrible. No sabemos cuántos, ni nos van a decir cuántos, porque ya ni siquiera aceptan periodistas en casa, en ninguna parte. Entonces nos llega una información así somera, y ustedes no saben cómo transcurrió este cuarto sello que se cumplió. ¿Ven? Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Mire usted, aquí viene, entonces luego, cuando se sientan en esa mesa, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. ¿Se acuerdan que les dije que no se confiaran, que no iba a haber ninguna tregua ni pacto, y que se iban a sentar a hacer paz? El video pasado les dije, por eso les doy tiempo para que asimilen. No crean que va a haber paz, porque no viene la paz. Viene ese sexto sello, porque ese tiempo fue para controlar allí al quinto a todos los líderes que no son parte, o sea, que no pueden controlar, porque no fueron profanados y son más conscientes de esto que está pasando. Que la mayoría de la gente no es consciente, pero allí hay muchos líderes, sobre todo en Occidente,
donde hay mucha base cristiana en los Estados Unidos, porque hay mucho conocimiento de la palabra. Entonces ha tenido una herencia de conocimiento bíblico por muchos años. Entonces, créame que hay mucho. Yo trabajé allí en esos años, de los primeros años después de que se inició la prevaricación, y tuve la oportunidad de hablar con muchos, y sobre todo el americano que tiene cultura cristiana. Me sorprendía de ver su entendimiento porque muchos abrían los ojos y decían, ah, sí, sí, es así. En cambio, entre el latino yo tenía que explicarle paso por paso y un conocimiento muy elemental de Dios. Ellos tenían un conocimiento más bíblico y muchos, en promedio, entendían más. ¿Bien? Entonces, créame que es así. Allí hay gran oposición, todavía la hay, y sobre todo que la mayoría, mucha gente, el promedio más alto, con respecto al resto del mundo, no fueron profanados. Entonces todavía se mantienen. Entonces es una gran oposición para los planes del enemigo. Por eso se concentra todo hoy contra Estados Unidos. Y parece Estados Unidos luchando contra el mundo. Pero no es así. Europa y Estados Unidos están juntos en esto. Sobre todo los líderes de esa bestia de 7 cabezas que les acabo de mencionar. Ellos están juntos detrás de todo esto, pero usan toda esta geopolítica para confundir. Entonces, quien no conoce la palabra de Dios, obviamente se deja confundir y pues va a seguir sus planes. Pero mire aquí la parte interesante. Al tiempo señalado volverá al sur, por eso les decía, esa paz no viene, viene otra vez, se reanuda la guerra y vuelve al sur. Mas no será la postrera venida como la primera. Entonces aquí está, entienda. Esta segunda parte ya no va a ser como la primera. ¿Por qué? Porque primero vendrán contra él naves de Kittim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Es allí donde se divisa a Jesucristo que regresa y se dan cuenta que el tiempo se acorta. El tiempo, como el Señor dice, si aquellos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Porque ellos todavía no tenían la intención de enforzar lo que iban a hacer. Por eso se habla allá de la moneda digital para octubre en Europa, porque hay planes de que sea más tarde. Pero como viene Jesucristo, entonces esos planes tienen que ser aligerados. Y entonces tienen que hacerse antes, como dice aquí. Y volverá y se enojará contra el pacto santo. Ahora se enoja contra nosotros. Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Entonces ya es el momento en que contra los que profanaron el templo y abandonaron ese pacto, entonces ya viene ese momento en que se impone y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el número de la bestia. Entonces, de su nombre, perdón. Entonces, ese momento llega estando después de que se levante la guerra fuerte, y se cumpla en ese sexto sello, en ese transcurso, todo eso pasa. Y son solo meses, son escasos meses, porque acuérdense que la guerra se torna nuclear y no, por eso aparece Jesucristo a frenarla. Y entonces es cuando ellos se asustan, que lo único que puede asustar al anticristo, ¿qué es? Jesucristo. Es el único que puede asustar ese sistema. Si ustedes están oyendo hablar hoy, estos gobernantes, sobre todo aquí en el Estado Mayor, ustedes saben que ante nadie agachan la cabeza y no dan signo de ningún temor, sino al contrario se sienten seguros, firmes, confiados que van a lograr lo suyo. Pero el único que los asusta
El único que los va a asustar es Jesucristo. Porque cuando se divise y se vea, ahí ustedes van a ver un cambio de semblante y van a ver que las cosas se ponen. No van a decir que es Jesucristo, van a hablar de otras cosas. Por lo cual hay que estar preparados y saber que es así. ¿Ven? Pero ustedes que oyen y entienden, van a saber por dónde va el agua al molino. Y se van a dar cuenta que esto es cierto. Esto está por suceder ahora. Porque acuérdense que escasitamente, siguiendo los días que dice la palabra, que habla de la prevaricación de 2300 días, y habla que desde que se profana el santuario a la abominación desoladora hay 1290 días. Entonces se puede ver y contar el tiempo y darse cuenta de que estamos a escasos meses, muy pocos meses, de que todo esto termine y Jesucristo regrese para salvar su iglesia. Y mire lo que dice aquí el verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Mire cómo esto es de partes. Ya pasó las tropas de su parte que profanaron el santuario y la fortaleza. ¿Por qué? Porque le fue entregado el santuario y el ejército para ser destruidos. Listos para ser destruidos, inmediatamente se ponga esa parte, esa marca. Y pondrá la abominación desoladora. Entonces que inmediatamente conecten allí donde el anticristo se va a mostrar y a dejar saber a todo el mundo quién gobierna, ocupando el lugar de Dios en el alma de los hombres. Suspendieron el sacrificio de Jesucristo, prepararon el santuario para ser destruido una vez se siente el anticristo y les diga a aquel que recibió las dos partes, que hizo la imagen de la bestia y luego recibió la marca, le va a decir: yo soy su Dios. Y es allí donde aparece la abominación desoladora. En ese momento la iglesia va a abrir los ojos. Muchos de los que hoy oyen estos videos y dicen: este tipo habla tantas cosas y entonces quieren cambiar. No, quítense ese dolor de cabeza. Los que han estado así pero como que siempre les da temor, entonces en ese momento van a abrir sus ojos y se van a dar cuenta que es cierto. Y desde allí se inicia esa persecución final, que dura 45 días. Porque dice: bienaventurado el que llegue a 1335 días. O sea, si se dice que desde el momento en que se profana el templo a la abominación desoladora hay 1290, por eso se dice bienaventurado el que llegue a 1335 días. O sea, 45 días después de esa persecución, Jesucristo viene por los suyos y rescata a la iglesia. ¿Ven cómo está todo bien? Es claro aquí en la palabra. Vamos a entrar en ese repaso. Ya vieron dónde vamos. Los próximos capítulos voy a hablar, a repasar el por qué todo esto que les he dicho debe ser creído y pedir a Dios que le vaya revelando. Porque cuando llegue ese momento usted va a entender si usted de verdad ama y busca a Dios. Si usted está esperando disfrutar y deleitarse en el mundo, pues se va a confundir y le va a costar mucho trabajo entender. Mas si su corazón está en Dios, en entender su voluntad, su palabra para hacer su voluntad, entonces usted está donde debe estar. Prepárese, manténgase firme y siga esta instrucción, porque viene el tiempo más difícil que se le va a presentar, pero donde depende su decisión,
es radical y es fundamental. No solamente para usted, sino para los suyos. Dele lo mejor a los suyos, que es el conocimiento, e infúndales el temor a Dios. Dios los bendiga.